Cada año, la industria del whisky en Estados Unidos genera más de 5.000 millones de dólares vendiendo misticismo en botellas de vidrio. El consumidor promedio camina por el pasillo de licores, observa las etiquetas grabadas en oro, paga $80 por una botella y asume que está comprando artesanía pura. La realidad es que muchas de esas marcas premium comparten el mismo proveedor industrial, el mismo destilado base y el mismo almacén masivo en Indiana que las botellas de $20. Las destilerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. La mayoría de los compradores adquieren su bourbon de forma completamente errónea. No se trata de una falta de gusto o de un paladar poco entrenado. El verdadero problema radica en que ignoran por completo el significado legal de las palabras impresas en la etiqueta. Términos como straight, wheated, bottling bond, single barrel, small batch o barrel proof se utilizan en el marketing diario como si todo el mundo los comprendiera, pero casi nadie sabe qué implican detrás de la campaña publicitaria. Conocer estos conceptos determina si estás pagando por un líquido excepcional o si simplemente estás financiando el presupuesto de marketing de una corporación transnacional. Para entender el engaño, primero hay que desmantelar el mito fundacional. ¿Qué es lo que realmente convierte a un whisky en un bourbon? Existe la creencia generalizada de que este destilado solo puede producirse en el estado de Kentucky. Eso es falso. El gobierno federal de los Estados Unidos establece reglas extremadamente estrictas para otorgar esta denominación jurídica, y la ubicación estatal no es una de ellas. Para que una botella lleve legalmente la palabra Bourbon en cualquier parte del mundo, el destilado debe cumplir con el título 27 del Código de Regulaciones Federales. Las normas técnicas son claras. El whisky debe ser producido obligatoriamente dentro del territorio de los Estados Unidos. La mezcla de granos original, conocida técnicamente como mash bill, debe contener un mínimo del 51% de maíz. El líquido debe envejecerse de forma exclusiva en barriles nuevos de roble, que hayan sido carbonizados en su interior. La reutilización de barricas está prohibida. El proceso de destilación no puede superar los 160 proof, lo que equivale a un 80% de alcohol por volumen, y el destilado debe ingresar al barril para su maduración con un máximo de 125 proof, es decir, un 62.5% de alcohol por volumen. El punto más crítico, y el que las marcas de baja calidad intentan evadir constantemente, es la prohibición absoluta de aditivos. No se permite la adición de colorantes artificiales, saborizantes ni rectificadores. El bourbon es estrictamente el resultado de grano, agua, levadura y tiempo. Si una sola de estas reglas se rompe durante la cadena de producción, el líquido pierde el derecho legal de llamarse bourbon. La palabra en la etiqueta constituye una garantía regulatoria, aunque la publicidad intente diluir su importancia cuando se domina esta base. El siguiente peldaño en la escala de autenticidad es el término straight bourbon. Esta palabra representa el estándar mínimo para cualquier consumidor que busque calidad real sin pagar sobreprecios ridículos. Para que un productor pueda imprimir la palabra straight en su etiqueta, el reglamento federal exige que el bourbon haya madurado en esos barriles nuevos de roble carbonizado durante un periodo mínimo e ininterrumpido de 2 años. Además, reitera la prohibición de añadir cualquier tipo de colorante o elemento externo en la etapa de embotellado. Esta restricción es crucial. Gran parte de la industria del whisky americano más económico depende del uso masivo de colorante de caramelo, conocido técnicamente como E150A, para simular una vejez y una densidad que el líquido nunca tuvo en la barrica. El straight bourbon no puede participar en ese engaño visual. El color ámbar que observas en la copa es exactamente el color que el roble entregó tras años de interacción térmica. Este proceso genera el perfil de sabor clásico que define la categoría. Notas profundas de vainilla, caramelo denso, roble tostado y un final especiado que resulta familiar al paladar. Ejemplos industriales perfectos de consistencia técnica bajo esta categoría son el Eagle Rare de 10 años o el Heaven Hill de 7 años. Ambas marcas entregan el carácter tradicional de la destilación estadounidense sin recurrir a disfraces comerciales para atraer la atención en los estantes. Las destilerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Una vez que identificas un bourbon auténtico, el verdadero factor que define la personalidad del líquido en tu copa es la proporción de los granos secundarios en el mash bill. Aquí es donde el mercado se divide de forma drástica entre el wheated bourbon y el high rye bourbon. Aunque todo bourbon parte de una base obligatoria de maíz,
El grano secundario toma el control del paladar. El Wheated Bourbon sustituye el centeno tradicional de la receta por trigo blando de invierno. Este único cambio altera la química del destilado, produciendo un whisky notablemente más suave, cremoso y con una tendencia hacia notas dulces que recuerdan a la pastelería. Se reduce la percepción del picante y la agresividad del alcohol en la lengua. Las referencias obligadas en esta categoría son el Weller Special Reserve y el Larceny. Ambas marcas comparten el linaje técnico de las recetas de trigo que hicieron famosa y absurdamente costosa a la línea de Pappy Van Winkle. Si prefieres un perfil que baje con facilidad y muestre texturas sedosas, tu paladar se inclina naturalmente hacia los whiskies con alto contenido de trigo. El High Rye Bourbon toma la ruta opuesta. Al incrementar el porcentaje de centeno en la mezcla, usualmente por encima del 20%, el destilado adquiere un carácter agresivo, brillante y profundamente especiado. En boca, el centeno se traduce en notas de pimienta negra, clavo de olor, canela y una sequedad que estira el final del trago. No es un whisky sutil, es un destilado que exige atención. Botellas como Russell Reserve Single Barrel o Four Roses Single Barrel ejemplifican a la perfección este estilo de alta competencia técnica. Los consumidores experimentados suelen migrar hacia el alto contenido de centeno porque el nivel de especias mantiene las papilas gustativas activas desde el primer contacto. Si el trigo se siente como una textura suave, el centeno se siente como un impacto directo en el paladar. Esta es la primera bifurcación real donde el comprador debe elegir qué tipo de consumidor quiere ser, para aquellos que buscan la máxima pureza técnica sin caer en la trampa de los precios inflados por los departamentos de marketing. Existe una certificación histórica que destaca sobre las demás, Bottled in Bond. Este término no es un eslogan inventado por una agencia de publicidad en Nueva York. Es una ley federal que data de 1897. A finales del siglo XIX, la industria del whisky en Estados Unidos carecía de controles sanitarios estrictos. Los comerciantes deshonestos diluían el producto con alcohol industrial, añadían tabaco para oscurecer el líquido y usaban yodo o glicerina para simular envejecimiento. Ante el colapso del mercado por adulteración, el gobierno federal promulgó la ley Bottled in Bond, estableciendo un estándar de calidad que funciona como una garantía estatal de autenticidad. Las reglas de la certificación Bottled in Bond siguen siendo inflexibles en la actualidad. El whisky debe ser el producto de una única destilería, elaborado por el mismo maestro destilador durante una sola temporada de producción, que se divide legalmente entre primavera o otoño de un mismo año. Además, debe envejecer durante un mínimo de 4 años en un almacén bajo supervisión fiscal del gobierno federal y ser embotellado estrictamente a 100 proof, lo que equivale a un 50% de alcohol por volumen. Bajo esta norma no se permiten las mezclas entre destilerías distintas ni las alteraciones para ajustar el volumen del líquido. Por esta razón, los conocedores consideran las botellas con el sello Bonded como las de mayor valor real en el mercado. Ofrecen un grado alcohólico superior, una garantía de edad mínima certificada por el Estado y un control de origen absoluto, a menudo por una fracción del costo de los productos denominados premium. Botellas como Henry McKenna de 10 años o el 1792 Bottled in Bond superan con creces el rendimiento sensorial de opciones comerciales que duplican su precio en el mercado minorista. Las destilerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. El verdadero terreno de la confusión masiva y la manipulación de precios ocurre cuando entramos en el debate de single barrel contra small batch. Los nombres suenan similares para el comprador desprevenido, pero representan filosofías de producción diametralmente opuestas. El single barrel hace honor a su nombre estricto. El líquido proviene de una sola barrica. Cada botella de ese lote específico se llenó con el destilado de un único barril de madera, sin mezclarse jamás con el contenido de ningún otro. Esto significa que el sabor varía de una botella a otra de forma inevitable. Un barril ubicado en el piso superior de un almacén, expuesto a temperaturas extremas, puede desarrollar un perfil denso, maderoso y dulce, mientras que otro barril del mismo lote, situado en el suelo del almacén, puede resultar más seco y frutal. Esa inconsistencia es precisamente el valor que buscan los coleccionistas. Las marcas aprovechan esta naturaleza para vender selecciones exclusivas a tiendas especializadas. El Blanton's Original Single Barrel fue el producto que definió comercialmente esta categoría y sigue siendo el referente con el que el mercado mide este tipo de lanzamientos.
El small batch opera bajo la lógica inversa. En lugar de aislar una barrica, el maestro mezclador de la destilería selecciona un grupo determinado de barriles, que puede ir desde unas pocas unidades hasta varias docenas, y los vacía en un tanque común para unificarlos. El objetivo industrial del small batch es la consistencia matemática. La marca necesita que la botella que compras hoy en un aeropuerto de Europa sepa exactamente igual a la que comprarás dentro de un año en una tienda de California. El término, sin embargo, carece de una definición legal que limite el número exacto de barriles que componen el lote. Una corporación puede mezclar 300 barriles y seguir llamándolo legalmente small batch en la etiqueta. Marcas como Booker's demuestran que se puede hacer un trabajo de selección honesto y a alta graduación. Pero el consumidor debe entender el truco subyacente. El single barrel te ofrece una experiencia irrepetible y única. El small batch te vende la seguridad de una receta estandarizada. Ninguno es intrínsecamente superior al otro. Son promesas comerciales distintas, aunque el marketing intente cobrar el small batch como si fuera una pieza de colección limitada para quienes buscan el destilado en su estado más puro e inflexible. La categoría definitiva es el barrel proof o cask strength. Casi todo el bourbon que se vende en los supermercados se diluye con agua purificada antes del embotellado para reducir su graduación al estándar comercial de 40% o 45% de alcohol. Este proceso reduce los costos de producción y permite llenar más botellas con la misma cantidad de alcohol madurado. El barrel proof elimina este paso por completo. El líquido pasa directamente de la madera a la botella sin adición de agua. El impacto de este método en la densidad del sabor es inmediato. Al no diluir el whisky, los aceites esenciales, los ésteres frutales y los compuestos tánicos del roble permanecen concentrados al máximo nivel. El perfil aromático es masivo. Notas oscuras de caramelo, chocolate amargo, cuero, madera quemada y un final prolongado que puede durar minutos en el paladar. Para un consumidor casual, la intensidad alcohólica, que suele superar el 60% de volumen, puede resultar abrumadora. Para el consumidor experimentado, es la única forma de evaluar el potencial real de una destilería. En el mercado actual, dos etiquetas dominan esta categoría técnica: Stagg, que frecuentemente supera los 130 proof, y Elijah Craig Barrel Proof, que se lanza al mercado en 3 lotes numerados cada año. El valor real de estas opciones radica en que devuelven el control al comprador. Si el destilado resulta demasiado intenso para tomarlo directo, tú decides cuánta agua añadir en tu vaso para abrir los aromas. Las marcas comerciales toman esa decisión por ti en la planta de embotellado para maximizar sus márgenes de ganancia. A esta complejidad técnica se le suma la gestión del tiempo en la etiqueta. El eterno dilema entre el age stated y el no age statement, abreviado comúnmente como NAS. La ley de etiquetado en Estados Unidos es estricta en este punto. Si una botella muestra un número de años en su diseño, ese número debe representar de forma obligatoria la edad del whisky más joven en que se encuentra dentro de la botella. Si una mezcla contiene un 95% de bourbon de 15 años y apenas un 5% de un bourbon de 4 años, la etiqueta debe portar de forma legal el número 4. Mantener barriles durante una década o más implica costos financieros elevados, espacio de almacenamiento en bodegas fiscales, pago de impuestos anuales y la pérdida constante de líquido debido a la evaporación natural a través de la madera, fenómeno conocido en la industria como la porción de Los Ángeles. Por ello, las declaraciones de edad estricta, como el Russell's Reserve de 10 años, suelen justificar un precio superior en el mercado. Por el contrario, las botellas sin declaración de edad o NAS retiran los números de la etiqueta. El marketing suele justificar esto afirmando que permite al maestro mezclador la flexibilidad creativa de combinar barriles jóvenes y viejos para lograr un perfil de sabor específico sin las ataduras de la ley. En casos honestos, como el de Maker's Mark, la estrategia funciona y mantiene un estándar de calidad constante durante décadas. Sin embargo, en muchos otros casos, la eliminación de la edad en la etiqueta es simplemente una maniobra financiera para introducir destilados extremadamente jóvenes y verdes en botellas premium, manteniendo el precio elevado mientras se reducen los tiempos de producción. El error común del consumidor es asumir que una cifra más alta equivale automáticamente a un mejor líquido. En el microclima de Kentucky, el bourbon que pasa demasiado tiempo en el barril absorbe un exceso de taninos de la madera, perdiendo las notas dulces del grano y adquiriendo un sabor amargo y seco que recuerda a un aserradero.
La edad es solo un dato técnico del proceso de maduración. No es un sello automático de calidad. El mercado del Bourbon ha evolucionado más allá de sus fronteras tradicionales mediante el uso de acabados, una categoría conocida como Finished Bourbon. Este proceso toma un whisky que ya ha cumplido con toda la maduración legal en barriles nuevos de roble carbonizado y lo transfiere a un segundo contenedor de madera que previamente albergó otro tipo de alcohol. Barricas de vino de Oporto, Jerez, Sauternes, ron caribeño o incluso madera impregnada con jarabe de arce son utilizadas para esta segunda etapa. Esta técnica altera drásticamente la estructura química del destilado. Las barricas de Oporto aportan notas de frutas rojas maduras y una textura vinosa. El Jerez introduce recuerdos de frutos secos y corteza de naranja, mientras que los barriles de ron potencian las notas melazas y de vainilla del maíz. El resultado son whiskies con un perfil marcadamente dulce y complejo, ideales para el consumo posterior a las comidas. El Woodford Reserve Double Oaked es un ejemplo de este estilo, utilizando un segundo barril de roble nuevo altamente tostado para duplicar la extracción de azúcares de la madera. La marca Mixters también opera una línea completa de acabados experimentales que desafía los límites de la categoría cada año. El peligro real para el consumidor radica en discernir la calidad del origen. El acabado con barricas exóticas es el escondite perfecto para las destilerías que buscan ocultar un bourbon base defectuoso, joven o carente de cuerpo bajo una capa intensa de sabores frutales artificiales. Un bourbon mediocre terminado en barrica de Oporto seguirá siendo un bourbon mediocre, pero con un disfraz costoso. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Finalmente, la industria mantiene viva una disputa territorial que genera confusión en las cajas de cobro de todo el mundo. La diferencia entre el Kentucky Bourbon y el Tennessee Whiskey. Desde una perspectiva estrictamente legal, el Tennessee Whiskey cumple con cada uno de los requisitos que el gobierno de los Estados Unidos exige para el Bourbon, base mayoritaria de maíz. Destilación dentro de los límites de pureza alcohólica y maduración en roble nuevo carbonizado. Por ley federal, marcas masivas como Jack Daniel's podrían imprimir la palabra Bourbon en sus etiquetas mañana mismo si así lo decidieran. Sin embargo, eligen no hacerlo por una estrategia de diferenciación comercial basada en un único paso técnico adicional. El proceso del condado de Lincoln, este procedimiento dicta que, antes de ingresar el destilado a los barriles para su envejecimiento, el líquido debe filtrarse lentamente a través de grandes tanques llenos de carbón de madera de arce sacarino. Los productores de Tennessee sostienen que este filtrado elimina de forma selectiva los congéneres más pesados y los aceites fusel del destilado, suavizando la entrada del alcohol antes de que interactúe con la madera del barril. El resultado sensorial es un whisky que suele mostrar una textura más ligera, notas marcadas de carbón dulce y un paso por garganta menos seco que el de un bourbon tradicional de Kentucky. El Jack Daniel's Old No. 7 es el producto que industrializó este proceso a escala global. Decidir si el Tennessee Whiskey es técnicamente un bourbon es un debate exclusivo de abogados de propiedad intelectual. Evaluar si sabe a bourbon es una experiencia sensorial. Para la mayoría de los paladares, la respuesta es afirmativa, pero con un matiz más suave y plano, dominar la cadena de valor y el significado técnico de las etiquetas transforma por completo la dinámica de compra en el pasillo de licores. Ya no dependes de las recomendaciones sesgadas del empleado de la tienda ni del diseño de la caja de cartón. Si buscas adentrarte en la categoría minimizando la resistencia del alcohol, tu punto de partida lógico son las recetas basadas en trigo. Si exiges complejidad, evolución en la copa y notas especiadas profundas, tu dinero debe ir hacia las botellas con alto contenido de centeno, quienes exigen la máxima honestidad financiera respaldada por decretos gubernamentales, comprarán botellas con la leyenda Bottled in Bond. Si te atrae la idea de que cada botella en tu bar sea una pieza irrepetible con variaciones drásticas, el mercado de single barrel es tu destino. Si priorizas que el sabor de tu cóctel sea idéntico cada noche, la estandarización del small batch cumplirá esa función. Y para aquellos cuyo paladar ya tolera la evaporación del alcohol y buscan la máxima concentración de aceites y azúcares directos de la madera. Las opciones de Barrel Proof representan la cima de la producción actual. Cada consumidor termina eligiendo un bando en esta industria, ya sea por preferencia sensorial o por caer en las redes del diseño gráfico de las etiquetas.
Pero la verdad detrás de las botellas más deseadas del mercado es mucho más extraña de lo que las corporaciones admiten en sus anuncios de televisión. Y esa verdad está a punto de revelarse. Para comprender el verdadero alcance del teatro de etiquetas, hay que dejar de mirar los folletos ilustrados de las destilerías y empezar a revisar los registros financieros y las patentes de propiedad industrial. El primer caso de estudio nos lleva a la ciudad de Lawrenceburg, en el estado de Indiana. Allí se alza una colosal estructura de ladrillo construida originalmente en 1847 por la familia Ross. Hoy en día, esa planta pertenece a una corporación de ingredientes industriales llamada Midwest Grain Products, conocida globalmente en la industria por sus siglas. MGP. Esta planta no es una destilería boutique con campos de cultivo familiares a su alrededor, es una fábrica química de alcohol a escala masiva. Lo fascinante es que MGP produce el líquido que llena las botellas de docenas de marcas de artesanía premium, que inundan el mercado minorista con precios de entre 60 y $120. Marcas como George Dickel Rye, Templeton Rye, Redemption, Bulleit Rye e incluso botellas de alto perfil de creadores independientes adquieren su whisky base en camiones cisterna directamente desde esta planta de Indiana. El mecanismo financiero funciona bajo la modalidad de marca blanca. Una empresa emergente de marketing diseña una botella hermosa, inventa una historia sobre un tatarabuelo destilador que supuestamente encontró una receta perdida en un granero durante la prohibición, y le compra a MGP miles de galones de su receta estándar de centeno, un mash bill idéntico compuesto por un 95% de centeno y un 5% de cebada malteada. El costo de producción estimado de este líquido para la fábrica es de aproximadamente menos de $5 por galón en su etapa verde. Tras un envejecimiento estandarizado en bodegas industriales de almacenamiento masivo que albergan más de 1 millón de barriles en paralelo, el producto se embotella y llega al consumidor cobrando un sobreprecio de hasta el 1000% basado exclusivamente en el diseño de la etiqueta y la campaña de relaciones públicas. La anécdota que desborda el cinismo de esta práctica ocurrió en el año 2014, cuando la marca Templeton Rye enfrentó una demanda colectiva por fraude al consumidor. Su etiqueta afirmaba orgullosamente que el whisky se elaboraba siguiendo una receta secreta de Iowa, transmitida de generación en generación. En los tribunales, los representantes de la marca tuvieron que admitir bajo juramento que el líquido era producido de forma masiva por MGP en Indiana, y que ellos simplemente le añadían pequeñas cantidades de saborizante químico artificial en su planta de Iowa para intentar diferenciarlo del resto de marcas que compraban el mismo destilado base. La empresa tuvo que reembolsar sumas millonarias a los compradores y modificar su etiquetado. Este caso demostró una verdad incómoda que las juntas directivas intentan ocultar a toda costa. En el mercado moderno, la mayoría de las veces estás pagando por el trabajo de un diseñador gráfico en Nueva York, no por el de un maestro destilador en el campo. Las destilerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. El segundo ejemplo concreto nos obliga a analizar la distorsión absoluta del valor real mediante la manipulación del misticismo de los lotes pequeños. Examinemos el fenómeno de la marca Michter's y sus lanzamientos especiales de alto costo. Michter's es un nombre histórico que colapsó y quebró financieramente en Pensilvania en el año 1989. En la década de los 90, dos empresarios del sector de marcas adquirieron los derechos legales del nombre abandonado por una cantidad de dinero insignificante y comenzaron a revivir la marca utilizando el método del embotellado por contrato. No poseían destilerías activas, ni alambiques, ni almacenes propios. Compraban barriles excedentes a productores reales en Kentucky. Los mezclaban y les colocaban etiquetas elegantes con precios de gama alta. Un análisis detallado de su portafolio revela cómo se construye la escasez artificial. Tomemos como referencia su botella Michter's Celebration Sour Mash, un lanzamiento que en su edición de 2022 llegó al mercado minorista con un precio sugerido oficial de $6,000 por botella, y cuyos precios en el mercado secundario de coleccionistas superan con frecuencia los $15,000. El argumento del marketing para justificar esta cifra es que el lote se compone de la selección manual de apenas 7 barriles específicos elegidos por su madurez extrema, algunos con más de 30 años de edad. El dato duro que destruye la narrativa romántica es la falta total de transparencia en el origen y la composición técnica.
al ser una mezcla sin declaración de edad obligatoria en los términos del No Age Statement. El consumidor no tiene forma legal de verificar qué porcentaje exacto del líquido pertenece a los barriles viejos y qué porcentaje corresponde a destilados mucho más jóvenes incorporados para estirar el volumen del lote. Además, durante los primeros 20 años de la nueva era de la marca, todo el líquido fue producido por destilerías terceras como Heaven Hill. Michter's no comenzó a destilar su propio líquido en sus instalaciones de Shively sino hasta el año 2015. Esto significa que las botellas hiper premium que los coleccionistas compran hoy por miles de dólares, como el pináculo de la identidad de la marca, no fueron destiladas por ellos. El consumidor millonario paga fortunas por la curaduría de un inventario ajeno revestido de un aura de aristocracia corporativa. Las destilerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. El tercer caso de estudio expone el engaño de la consistencia industrial disfrazada de artesanía manual a través del análisis de la marca Blanton's y la gestión de su famosa bodega Warehouse H. Blanton's, producida dentro del complejo gigante de Buffalo Trace, que a su vez pertenece al conglomerado internacional Sazerac Company, es considerada por el comprador promedio como el santo grial del single barrel. La botella, coronada con un tapón metálico que representa un caballo de carreras en diferentes posiciones, se vende en el mercado secundario por montos que triplican su precio oficial de aproximadamente $65, generando largas filas en las licorerías cada vez que se anuncia la llegada de un camión de distribución. La narrativa oficial afirma que este bourbon es único, porque envejece exclusivamente en el Warehouse H, la única bodega construida con paredes de metal galvanizado en todo el complejo de Buffalo Trace. Según la historia corporativa, el metal transfiere el calor del verano de Kentucky de forma mucho más agresiva al interior del almacén, acelerando la interacción del líquido con la madera de roble y creando un perfil inigualable que no puede replicarse en ningún otro edificio del planeta. La realidad técnica detrás del mito es una operación de optimización logística de alta ingeniería. El Warehouse H fue construido en la década de 1930 por Albert B. Blanton simplemente porque la destilería necesitaba espacio de almacenamiento rápido y barato tras el fin de la prohibición, y el metal galvanizado requería menos tiempo de edificación que los almacenes tradicionales de ladrillo o piedra. El calor extremo que genera este material no es una decisión artística para refinar el sabor. Es un desafío térmico que la destilería mitiga mediante el uso de sistemas industriales de calefacción a vapor durante los meses de invierno para forzar al ciclo del barril a trabajar de forma ininterrumpida los 12 meses del año, reduciendo artificialmente el tiempo necesario para alcanzar el perfil de sabor comercialmente apto. Además, el volumen de producción contradice el concepto mismo de exclusividad artesanal. Buffalo Trace opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, procesando cientos de miles de barriles al año, para mantener el suministro global de Blanton's. El proceso de selección de barriles únicos está totalmente automatizado mediante sensores de densidad y cromatografía de gases que descartan cualquier barril que muestre una desviación real del perfil estándar de la marca. Lo que el consumidor compra como la expresión indomable y única de una sola barrica es, en realidad, un producto de laboratorio diseñado con precisión algorítmica para garantizar que la botella número 10.000 sepa exactamente igual que la botella número 1. La variación natural que debería definir a un auténtico single barrel ha sido eliminada por completo por el control de calidad industrial para no incomodar el paladar del comprador masivo. El caballo de metal en el tapón es el elemento que justifica el coleccionismo. El líquido dentro es un estándar predecible de producción continua. Estos tres ejemplos demuestran que los mecanismos de la industria del alcohol están diseñados para interceptar el dinero del consumidor apelando a su deseo de estatus, autenticidad e historia. Las grandes corporaciones saben perfectamente que el comprador promedio prefiere leer una etiqueta con tipografía antigua que analizar los datos de composición química del destilado. Pero la deconstrucción de estas prácticas comerciales revela apenas la superficie de una estructura mucho más compleja y opaca que controla la distribución global del alcohol. Una estructura donde los hilos de la oferta y la demanda artificial son manejados por actores ocultos que el consumidor común ni siquiera sospecha que existen, y los métodos que emplean para mantener el control del mercado son tan agresivos como los secretos de sus salas de destilación.
Llegados a este punto de la investigación, el panorama de la industria del whisky americano queda expuesto en toda su crudeza corporativa. Hemos desmantelado el misticismo legal que rodea las palabras en la etiqueta y hemos expuesto con datos e historias judiciales cómo las grandes marcas operan detrás de un elaborado teatro publicitario, desde las fábricas de alcohol a escala masiva en Indiana como MGP, que llenan silenciosamente las botellas de docenas de supuestas destilerías artesanales, hasta las corporaciones que inflan los precios de botellas NAS, cobrando miles de dólares por un inventario ajeno, pasando por los procesos industriales automatizados que eliminan la verdadera magia del single barrel en favor de la predictibilidad del mercado masivo. La conclusión es ineludible. El mercado del bourbon está diseñado para que pagues precios premium por mitos románticos, no por el líquido real. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. ¿Qué significa todo esto para ti como consumidor? Significa que posees el poder absoluto de cambiar la dinámica del juego en el momento exacto en que dejas de comprar con los ojos y empiezas a comprar con conocimiento técnico. No tienes por qué seguir financiando los presupuestos de las agencias de marketing de las multinacionales. El dinero que tanto te cuesta ganar debe recompensar el trabajo honesto del destilador, no la creatividad del diseñador gráfico. Empoderarte como consumidor implica transformar tu frustración en un método analítico e inflexible cada vez que te pares frente al estante de una licorería. Esto es exactamente lo que puedes hacer a partir de hoy para evitar las trampas del marketing y hackear el pasillo de licores. En primer lugar, desarrolla una obsesión con la letra pequeña de la contraetiqueta. Olvídate de las ilustraciones de graneros antiguos, las firmas de fundadores muertos hace un siglo y las medallas de oro de concursos de cata financiados por las mismas marcas. La verdad legal nunca está en la parte frontal de la botella. Está escondida en los textos regulatorios obligatorios de la parte posterior. Lo primero que debes buscar es la frase Distilled by, destilado por, seguida del nombre de una empresa real y un estado físico. Si la etiqueta dice textualmente Distilled by nombre de la marca en Frankfort, Kentucky, estás ante un productor real que opera sus propios alambiques. Si por el contrario, la etiqueta utiliza evasivas legales como Bottled by, embotellado por, Blended by, mezclado por, o Produced by, producido por, la alarma debe encenderse de inmediato. Esas palabras son el código industrial para admitir que compraron el whisky en camiones cisterna a un tercero, le aplicaron un filtro básico y le pegaron su marca. Si además el texto indica que fue destilado en Indiana, ya sabes con certeza matemática que estás pagando un sobreprecio por el mismo líquido base de MGP que podrías adquirir en una botella de marca blanca por un tercio del valor. En segundo lugar, busca el refugio de las certificaciones gubernamentales. Cuando no quieras arriesgar tu dinero ni hacer una investigación profunda en Google antes de comprar, busca exclusivamente las palabras Bottled in Bond o Straight Bourbon Whiskey, asociadas a una declaración de edad explícita. Como ya analizamos en la primera parte, estas palabras conllevan una carga penal para los productores en caso de falsificación. Una botella Bottled in Bond te garantiza por ley federal 4 años de maduración real, un solo destilador, una sola temporada y un volumen alcohólico del 50% que transporta de manera eficiente los aceites y sabores del grano. Al comprar bajo este sello estás adquiriendo un estándar de calidad certificado por el Estado que destruye cualquier intento de adulteración con colorantes o aceleraciones térmicas artificiales. Marcas como Evan Williams Bottled in Bond o Old Grandad Bonded entregan una densidad técnica y un rendimiento en coctelería o consumo en las rocas que ridiculiza opciones de $80 de lotes pequeños que ocultan su edad en tercer lugar. Aprende a calcular el valor real por grado de alcohol, el verdadero costo-beneficio del volumen de destilado. Deja de comprar botellas estándar de 80 proof, 40% ABV, que han sido inundadas con agua purificada en la planta de embotellado para estirar el inventario y maximizar los márgenes de ganancia de la corporación. Cuando adquieres un bourbon a baja graduación, estás pagando tarifas de transporte de agua e impuestos sobre un líquido diluido que ha perdido la mayor parte de sus compuestos aromáticos volátiles debido a la filtración en frío. Dirige tu presupuesto hacia las botellas etiquetadas como Barrel Proof, Cask Strength o al menos graduaciones superiores a los 100 proof. Al comprar el whisky a la fuerza natural del barril, estás adquiriendo la materia prima concentrada. Tú posees el control absoluto en tu casa.
Puedes añadir unas gotas de agua destilada o un cubo de hielo de descongelación lenta para abrir el perfil de sabor a tu propio ritmo. Estás pagando por alcohol puro envejecido, no por el agua del grifo de una planta industrial en Louisville. En cuarto lugar, penaliza activamente la falta de transparencia del fenómeno No Age Statement. NAS. Si una botella de alta gama retira la declaración de edad de su diseño, pero mantiene un precio superior a los $50, déjala en el estante. La eliminación de los números no es una decisión artística para otorgar libertad al maestro mezclador. Es casi siempre una estrategia financiera para introducir destilados de 2 o 3 años en el mercado premium debido a la escasez de inventario viejo. Exige que te digan cuántos años pasó el líquido dentro de la madera. Si una marca está orgullosa de su proceso, imprimirá el número en letras grandes. Si lo esconde detrás de adjetivos abstractos, como reserva especial, selección del director o maduración suprema, asume por defecto que el líquido es joven, áspero y que están intentando cobrarte la prisa de sus accionistas por recuperar la inversión. Finalmente, diversifica tu paladar y rompe los monopolios del estatus social. El fenómeno del coleccionismo ha convertido a ciertas marcas en objetos de culto absurdos debido al algoritmo de las redes sociales y la especulación de los revendedores. No entres en el juego de pagar $500 en el mercado negro por un bourbon de Buffalo Trace que tiene un precio oficial de 60. Al hacerlo, validas la estafa de la escasez artificial. Explora destilerías independientes establecidas fuera del circuito tradicional de Kentucky que publican sus mash bills completos, el tipo de grano exacto, la procedencia de la madera y las coordenadas de sus almacenes en su sitio web. Marcas de alta integridad técnica te demuestran que la excelencia no depende de un sello geográfico o de un tapón de metal coleccionable.